Comenzaremos nuestro estudio de los fluidos en reposo con algunas definiciones. En primer lugar, vamos a definir la densidad que representamos con la letra ρ. Esta se define como la masa por unidad de volumen. Las unidades no tienen mucha sorpresa. Las unidades de la masa es kilogramos, la unidad del volumen metros cúbicos, por lo tanto, la densidad tiene unidades en el sistema internacional kilogramo por metro cúbico. Otra definición, la gravedad específica. La gravedad específica de una sustancia se define como el cociente entre la densidad de dicha sustancia y la densidad del agua a 4 grados Celsius, cuyo valor es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Es un número, sencillamente, que no tiene unidades ni dimensiones. Le toca el turno a la presión. La presión se define como fuerza por unidad de área, donde la fuerza se entiende como la magnitud de la fuerza perpendicular que actúa sobre la superficie. Aunque la fuerza sea un vector, la presión es un escalar, cuya unidad en el sistema internacional es el newton por metro cuadrado. Esta unidad tiene un nombre oficial que se denomina pascal. Experimentalmente se observa que un fluido ejerce la misma presión en cualquier dirección a una profundidad dada y que la fuerza debida a esa presión del fluido siempre es perpendicular a la superficie que está en contacto. Muy a menudo en nuestro estudio de fluidos vamos a utilizar esta ecuación. Esta ecuación me indica cómo varía con la profundidad la presión, pero solamente puede ser aplicada si nuestro fluido posee una densidad constante, es decir, es un fluido incompresible. En esta ecuación, la h me indica la altura, o digamos la distancia por debajo de la superficie en el cual se encuentra el punto. G es la aceleración gravitatoria y ρ es la densidad del fluido. Si queremos saber cómo sería un pequeño cambio en la presión o una pequeña variación en la presión, sin obtener un delta P, tendríamos que sustituir en la ecuación el h por un delta H. La característica estructural de los fluidos hacen que a través de ellos se puedan transmitir presiones. El primero en observar este comportamiento fue el físico francés Pascal, quien estableció el siguiente principio. Un cambio de presión aplicado a un fluido en reposo dentro de un recipiente se transmite sin alteración a través de todo el fluido. Es igual en todas las direcciones y actúa mediante fuerzas perpendiculares a las paredes que lo contienen. Varios principios prácticos se basan en el principio de Pascal. Un ejemplo es el gato hidráulico, en el que una pequeña fuerza de entrada se usa para ejercer una gran fuerza de salida gracias a que la presión aplicada se transmite a través del tubo conector y a que el área del pistón de salida es más grande que el área del pistón de entrada. El elevador hidráulico es un dispositivo multiplicador de la fuerza con un factor de multiplicación que es igual al cociente de las áreas de los pistones. Hablemos ahora de presión absoluta y presión manométrica. Si la presión dentro de un neumático es igual a la presión atmosférica, este neumático estará desinflado. Ahora, si nosotros queremos que el neumático sostenga el vehículo, la presión dentro del neumático tiene que ser mayor que la presión atmosférica. O sea, que lo importante es considerar esa diferencia de presión entre la parte interior y la parte exterior. Por ejemplo, cuando decimos que la presión de un neumático es de 32 libras, que lo decimos con error, ya que sería 32 libras por pulgada cuadrado, o sea, 220 kilopascales, queremos decir que esta presión dentro del neumático es mayor que la presión atmosférica en esa cantidad. Entonces, la presión total en el neumático es 47 libras por pulgada cuadrado, o sea, 320 kilopascales. El exceso de presión más allá de la atmosférica suele llamarse presión manométrica y a la presión total se la suele llamar presión absoluta. Si la presión es menor que la atmosférica, como en un vacío parcial, la presión manométrica tendrá signo negativo. Llegamos a Arquímedes. El principio de Arquímedes establece lo siguiente. Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Por fluido desplazado,
entendemos el fluido que debería estar donde se encuentra el objeto. El empuje que recibe un cuerpo está directamente relacionado con su volumen, pero nada tiene que ver el peso. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo afecta el peso del cuerpo a su flotabilidad? Para analizar esta situación, pensemos en las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Por un lado tenemos la fuerza de empuje generada por el fluido y la otra que es el peso del propio cuerpo. La relación entre estas dos fuerzas van a determinar la flotabilidad del objeto. La condición de flotabilidad para un cuerpo homogéneo que está sumergido totalmente es que la fuerza de empuje sea superior a la fuerza peso. Tomando en cuenta la densidad, vamos a presentar tres casos. En el primer caso, cuando la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, entonces el cuerpo se hunde. Cuando la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto, el objeto flota. Y cuando ambas densidades son iguales, el objeto va a estar flotando entre dos aguas. Hasta aquí con fluidos en reposo. Ahora ya estamos preparados para considerar el movimiento de los fluidos.